¿Alguna vez te has dado cuenta de cuántas cosas escuchamos desde pequeños que nos hacen creer que son enseñanzas bíblicas, pero que en realidad nunca aparecen en la Biblia? Es sorprendente cómo ciertas tradiciones se arraigan tanto en nuestra cultura que casi nadie las cuestiona. Por eso, hoy quiero invitarte a abrir tu corazón, tomar tu Biblia y prepararte para descubrir 6 de esas creencias populares que, al contrario de lo que muchos piensan, no forman parte de las Sagradas Escrituras. Comencemos con algo que aparece en innumerables pinturas, películas y libros. Esa escena clásica de Eva mordiendo una hermosa manzana en el jardín del Edén. ¿Realmente dice la Biblia que el fruto prohibido era una manzana? Cuando pensamos en el jardín del Edén, la imagen más común que se nos viene a la mente es la de Eva extendiendo la mano para tomar una manzana. Sin embargo, si lees atentamente el texto de Génesis 3:6, notarás que el pasaje se refiere únicamente a un fruto del árbol, sin especificar cuál era. Ninguna parte de la Biblia menciona manzana directamente en esta historia. Esta idea surgió, en gran parte, debido a la traducción latina de la Biblia, conocida como la Vulgata. En ella, la palabra malum puede significar tanto mal como manzana. Este juego de palabras, sumado al fuerte simbolismo de la manzana en la cultura europea, terminó popularizando la idea de que el fruto prohibido fuera una manzana roja y jugosa. Por otro lado, hay estudiosos que sostienen que el fruto podría haber sido un higo, una granada o incluso una dátil, ya que estas frutas eran comunes en la región que muchos creen que fue el lugar del jardín del Edén. Pero, en realidad, el punto central del texto bíblico no es qué tipo de fruta se consumió, sino el acto de desobediencia de Adán y Eva al mandato de Dios. Génesis 2, 16, 17. La verdadera caída no fue por comer una manzana o cualquier otra fruta, sino por la decisión de desobedecer e intentar vivir independientes de Dios. La consecuencia de este acto marcó a toda la humanidad, como vemos en Romanos 5:19, que refuerza el contraste entre la desobediencia de uno y la obediencia de otro, Jesucristo, señalando hacia la restauración y salvación. 2. Los 3 Reyes Magos. En la época de Navidad es común ver la escena clásica de 3 Reyes Magos usando coronas, montados en camellos, siguiendo la estrella de Belén para entregar regalos al niño Jesús. Pero la Biblia nunca afirma que eran 3, ni dice que eran reyes, y mucho menos menciona nombres como Melchor, Gaspar y Baltasar. En Mateo 2:1-2 encontramos únicamente la expresión magos del Oriente, posiblemente estudiosos en astronomía provenientes de regiones como Persia o Babilonia. La idea de que fueran reyes se incorporó mucho después, basándose en textos como Isaías 60, que habla de reyes trayendo presentes. El número 3 probablemente surgió por los 3 tipos de regalos mencionados: oro, incienso y mirra. Sin embargo, nada impide que hubiera más de 3 sabios ofreciendo esos mismos tipos de obsequios. Otro punto interesante es que, cuando llegaron, Jesús ya no se encontraba en el pesebre. Mateo 2:11 cuenta que los magos lo encontraron en una casa, lo que indica que su visita ocurrió algún tiempo después del nacimiento. Los regalos en sí tienen significados profundos. El oro simboliza la realeza de Cristo, el incienso apunta a su divinidad y la mirra, usada en los embalsamamientos, sugiere su futuro sacrificio. Estos magos representan a los primeros gentiles, personas no judías, que reconocieron a Jesús como Rey. También nos inspiran a buscar al Salvador con total dedicación, tal como dice Jeremías 29:13.
Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Tercera, María Magdalena. Mucha gente cree que María Magdalena era una prostituta antes de conocer a Jesús, pero ese detalle no aparece en ninguna parte de las Escrituras. ¿Qué es lo que realmente dice la Biblia sobre ella? En Lucas 8:2 queda claro que María, llamada Magdalena, fue liberada de 7 demonios. Ella vivía en Magdala, una ciudad próspera a orillas del mar de Galilea, y enfrentó una intensa opresión espiritual hasta ser transformada por el poder de Jesús. La confusión surgió a lo largo de los siglos, cuando se confundieron 3 pasajes: la historia de la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús, Lucas 7:36-50, la narrativa de María de Betania, hermana de Marta y Lázaro, y la propia María Magdalena. A pesar de algunas similitudes, la Biblia muestra que se trata de mujeres diferentes. Lo más destacado es que María Magdalena se convirtió en una de las seguidoras más fieles de Cristo. Permaneció a su lado en momentos cruciales, incluida la crucifixión, Juan 19:25. Ayudó en el entierro, Marcos 15:47, y fue la primera persona en presenciar su resurrección, Juan 20:14-18. Piénsalo, Jesús le confió la noticia más importante de todos los tiempos, que Él estaba vivo. El camino de María Magdalena nos enseña acerca de la liberación y el propósito. Tras ser restaurada, se dedicó por completo al Señor, convirtiéndose en una de las principales testigos de su ministerio. Como dice 2 Corintios 5:17, quien está en Cristo se convierte en una nueva creación. Además, la forma en que Jesús trató a María Magdalena muestra el valor que se le daba a las mujeres en su ministerio. Incluso en una cultura en la que eran marginadas, Él las recibía como discípulas y las encomendaba a misiones fundamentales. María Magdalena no necesita mitos para engrandecer su historia. La verdad bíblica es suficiente para mostrar su papel esencial en el anuncio de la resurrección y como ejemplo de transformación radical. Al fin y al cabo, como resalta Gálatas 5:1, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad, y María Magdalena es la prueba viviente de que nadie queda fuera del propósito de Dios. Cuarta, la Navidad el 25 de diciembre. Es muy común pensar que la fecha del 25 de diciembre aparece en la Biblia como el día exacto del nacimiento de Jesús, pero, en realidad, las Escrituras no mencionan ninguna fecha específica para ese acontecimiento. Por otro lado, varios detalles bíblicos apuntan a la posibilidad de que Él haya nacido en otra época del año. Una de las pistas está en Lucas 2:8, que menciona a pastores cuidando rebaños al aire libre durante la noche. En la región de Belén, en diciembre suele hacer mucho frío y llover bastante. Por ello, era más habitual que los pastores guardasen a los animales en refugios durante el invierno, haciendo improbable que se encontraran en el campo en esa época. Además, el decreto de censo ordenado por César Augusto, Lucas 2:1-4, probablemente no se hubiera realizado en pleno invierno, cuando los caminos se volvían embarrados y viajar era riesgoso, aún más para una mujer embarazada como María. Pero, si la Biblia no menciona el 25 de diciembre, ¿por qué celebramos la Navidad en esa fecha? La explicación más conocida proviene de la época en que el cristianismo se extendió por el Imperio Romano. En lugar de intentar acabar con una fiesta pagana llamada Dies Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invicto, la Iglesia dio a esa fecha un nuevo significado. Si antes se celebraba el sol, ahora se celebraba el nacimiento de Jesús, la verdadera luz del mundo. Así,
El 25 de diciembre fue oficializado como Navidad en el siglo IV d.C. Otra hipótesis se relaciona con una tradición que vinculaba la muerte de Jesús, supuestamente el 25 de marzo, con el mismo día de su concepción. Sumando 9 meses, se llegaría al 25 de diciembre. Además, al estudiar los turnos de servicio en el Templo de Jerusalén, algunos especialistas creen que Jesús pudo haber nacido en otoño, tal vez en época de la fiesta de los tabernáculos. Esto tendría aún más sentido en textos como Juan 1:14, que literalmente dice que el Verbo habitó entre nosotros, apuntando a Dios residiendo en medio de su pueblo. Es interesante notar que, en los primeros siglos, muchos cristianos ni siquiera celebraban el nacimiento de Jesús, ya que el foco principal era su muerte y resurrección. Hasta el día de hoy, existen tradiciones cristianas que celebran la Navidad en otras fechas. La Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, la celebra el 6 de enero y algunos grupos armenios el 18 de enero. Independientemente de la fecha, lo importante es recordar que Jesús vino al mundo para traer luz y esperanza. Y, como afirma Romanos 8:28, Dios puede usar todos los acontecimientos, incluso una antigua fiesta pagana, para que su mensaje de salvación alcance a las personas en todo lugar. Quinta, la apariencia física de Jesús. Mucha gente imagina a Jesús como un hombre de piel clara, ojos azules, barba bien cuidada y cabello largo. Estas imágenes se difundieron especialmente a partir del arte europeo del período renacentista. Sin embargo, la Biblia no ofrece ninguna descripción detallada de cómo era él. La única referencia profética sobre su apariencia se encuentra en Isaías 53:2, que sugiere que él no poseía una belleza o majestuosidad notable según los estándares humanos. Es importante recordar que Jesús nació en Oriente Medio, vivió en el primer siglo y era judío. Así, es muy probable que tuviera características comunes a los hombres de esa región y época: piel más oscura, cabello y ojos de tono castaño oscuro y estatura mediana. En la cultura del pueblo judío de ese tiempo, los hombres solían llevar el cabello más corto. De hecho, primero a los Corintios 11:14, menciona que era deshonroso para un hombre tener el cabello largo. Esto indica que la imagen clásica de Jesús, con el cabello hasta los hombros, puede no corresponder a la realidad histórica. Otra pista interesante es que él era carpintero o constructor, en griego tecton, Mateo 13:55, Marcos 6:3. Este trabajo requería fuerza física, ya que incluía el manejo de madera y piedras. Además, Jesús soportó una dura flagelación antes de la crucifixión, lo que sugiere que tenía buena resistencia física. Varios estudios han intentado reconstruir la fisionomía de un hombre judío del primer siglo, llegando a un perfil muy diferente al Jesús renacentista. Alrededor de 1,70 metros de altura, piel morena, cabello oscuro y una barba típica de la época. La ausencia de detalles en la Biblia sobre su apariencia refuerza el mensaje universal del Evangelio, dejando claro que el foco no estaba en los rasgos físicos, sino en lo que él hizo y enseñó. Como dice Gálatas 3:28, todos somos uno en Cristo, independientemente de raza o apariencia. 6. Ángeles con alas y aureolas. Siempre que se habla de ángeles, la imagen que nos viene a la mente es la de seres radiantes, con grandes alas blancas y aureolas doradas. Sin embargo, si buscas en la Biblia, descubrirás que la mayoría de los ángeles no se describen de esa manera. En la mayoría de los pasajes aparecen como hombres comunes, hasta el punto de no ser reconocidos de inmediato.
En Génesis 18, por ejemplo, Abraham recibe a 3 visitantes y solo después se da cuenta de que eran ángeles. Los únicos seres angelicales mencionados con alas son los querubines y serafines. En Isaías 6:2, los serafines aparecen con 6 alas. Con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con las otras 2 vuelan. Por su parte, los querubines son mencionados con 2 alas en varios pasajes, incluso en los ornamentos del tabernáculo y del templo. En cuanto a las aureolas, no hay ninguna mención en las Escrituras. Esta idea surgió en el arte grecorromano, como símbolo de santidad o poder sobrenatural. Otro detalle sorprendente es que la reacción de las personas al ver ángeles solía ser de temor y asombro. Por ello, muchas veces la primera frase que decían los ángeles era: «No temáis». Tampoco existe registro bíblico de que sean omniscientes. Mateo 24:36 deja claro que ni siquiera los ángeles conocen el momento exacto del regreso de Jesús. La palabra de Dios muestra una jerarquía angelical. Miguel es citado como arcángel, Judas 1:9. Los querubines guardaban la entrada del Edén, Génesis 3:24. Y los serafines alaban continuamente ante el trono de Dios, Isaías 6. En ninguno de estos casos se habla de aureolas o de una apariencia siempre alada. En realidad, cada grupo de ángeles tiene funciones específicas. A lo largo de los siglos, el arte cristiano se inspiró en conceptos culturales para representar la naturaleza celestial de los ángeles, añadiendo alas y halos. Pero, desde el punto de vista bíblico, ellos son espíritus ministradores, Hebreos 1:14, seres poderosos que cumplen misiones especiales en momentos cruciales, como cuando liberaron a Pedro de la prisión, Hechos 12. El foco de los pasajes bíblicos siempre está en el mensaje o en el propósito que los ángeles llevan, y no en detalles físicos. Hemos llegado al final de estas 6 sorprendentes revelaciones sobre prácticas o creencias que mucha gente considera bíblicas, pero que en realidad no aparecen en las Escrituras. Si este contenido te ha aportado nuevos conocimientos, compártelo con amigos que también tengan curiosidad por aprender más acerca de la palabra de Dios. Y recuerda la enseñanza de Juan 8:32. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga a todos.